corazón queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor. Queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría y amistad compartida. Escuchar tu palabra que da la vida, con alegría en el corazón. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor, hoy martes 2 de agosto, cuando la iglesia recuerda a San Eusebio de Vercelli. Dispongamos nuestro corazón para vivir este encuentro de fe que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. San Eusebio de Vercelli era obispo de este pueblo del Piamonte italiano llamado Vercelli. Él le toca ser obispo de esta ciudad entre el año 345 y el año 371. Fue desterrado al oriente por su fidelidad en la fe a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que acababa de definir el Concilio de Nicea. Al volver del destierro hacia el año 361, instaura una vida de comunidad con sus clérigos que compartían con él la actividad pastoral, la cual fue verdaderamente una innovación. Dispongamos nuestro corazón para celebrar con fe esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a San Eusebio de Vercelli una gran fortaleza para defender la divinidad de tu Hijo, concédenos perseverar firmes en la fe que Él predicó y participar de la misma vida de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido, tal como era.
Se escucharán himnos de alabanza y cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré, y ya no serán pocos. Los honraré, y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordos, entonces el Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darle culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas, y los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Simón Pedro le dijo entonces: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró un miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret, y apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el manto, el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los pasajes más hermosos que tiene el Evangelio es precisamente este milagro cuando Jesús camina sobre las aguas. Por su gran profundidad teológica, el Evangelio dice
que terminada la multiplicación de los panes, era el evangelio del día de ayer, lunes, terminada la multiplicación de los panes, Jesús va a despedir a la gente y le dice a sus apóstoles que crucen el lago de Genesaret a la otra orilla. Él se quedó despidiendo a la gente. Quizá después de despedir a la gente se fue a orar, porque cada vez que Jesús terminaba una jornada de trabajo, se hundía profundamente en la oración. Y cuando ya había avanzado la noche y la barca estaba profundamente dentro del lago de Genesaret, Jesús fue hacia ellos caminando. El Evangelio dice que el viento era contrario. Eso quiere decir que la barca se bamboleaba, que había un fuerte oleaje y que el viaje no era un viaje cómodo por la furia del viento. En eso los apóstoles ven venir a Jesús caminando sobre el agua, y cuando lo contemplan se llenan de temor. El Evangelio dice, daban alaridos de terror al ver a Jesús caminando sobre el agua. Y aquí hay una de las frases más hermosas que el Evangelio puede tener: no teman, soy yo. En medio de nuestra vida, a veces los problemas y las dificultades sacuden nuestra vida. Cuando llegan los acontecimientos dramáticos, cuando enfrentamos el sufrimiento, el dolor de una enfermedad o de un acontecimiento dramático, nuestra vida es zarandeada, nuestra vida de fe es totalmente puesta a prueba. Y allí las palabras que Jesús le dice a los apóstoles, no teman, soy yo, son palabras que también hoy nos dice a cada uno de nosotros. Vivimos momentos difíciles, tenemos que afrontar dificultades en este camino, y el Señor sigue repitiéndole a su pueblo y a cada uno de nosotros bautizados, no temas, soy yo, que se hace presente en tu vida y en la mía para levantarnos en el dolor, para fortalecernos en el sufrimiento y para que firmes en la fe experimentemos su misericordia. Cuando los apóstoles escuchan soy yo, el temor, el miedo sigue allí latente, pero Pedro le dice al Señor, si eres tú, Maestro, permite que yo camine a tu encuentro. Y Jesús le dice a Pedro, ven. Muchas veces en el camino de nuestra vida, el Señor nos invita a caminar con Él. Sabemos que la furia y las dificultades que la vida nos presenta muchas veces van a tambalearnos, pero si caminamos de la mano del Señor, no tenemos nada que temer. Pedro se lanza al agua, Pedro va al encuentro del Señor, pero cuando Pedro contempló la furia del viento y el estruendo de las olas, se llenó de temor. Cuando Pedro dejó de confiar en Jesús y el temor inundó su corazón, Pedro se hundió. En el camino de la vida, cuando dejamos de confiar en Dios y cuando nos llenamos de dudas por las dificultades, nosotros también nos hundimos. Nosotros también sucumbimos en medio de la dificultad. Pedro le grita al Señor, sálvame, Señor, que me hundo. Y cuando Jesús
ve la falta de fe de Pedro y que se hunde y que pide auxilio, Jesús lo toma de la mano, lo sube a la barca y aquel terror inicial de los apóstoles al ver al Señor que ha rescatado a Pedro se convierte en una fe firme en Jesús, en donde incluso ellos con palabras lo van a proclamar el Hijo de Dios. Cuando Jesús sube a la barca, el viento se ha calmado, los que estaban en la barca se postran ante Jesús y le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque contemplaron cómo Jesús levantó a Pedro en medio de su duda, contemplaron cómo la tormenta cesó cuando el Señor estaba con ellos y contemplaron incluso cómo los elementos obedecen al Señor. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así estamos nosotros llamados a reconocer a Jesús, para experimentar la calma de las dificultades en medio de nuestra vida. Cuando Jesús está en la barca, le recrimina a Pedro su falta de fe. ¿Por qué dudaste?, le pregunta Jesús. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Esas mismas palabras el Señor también a nosotros nos las dice, porque cuando nosotros dudamos de su amor, cuando nosotros dudamos de su misericordia y cuando nosotros dudamos de su presencia en medio de este mundo, nos hundimos en el dolor, nos hundimos en la dificultad, nos sumergimos en el pecado y caminamos a la muerte. Hoy el Señor nos llama a no dudar. Hoy el Señor nos llama a que nuestra fe sea firme. Y hoy el Señor nos invita a que poniendo nuestra confianza en Él, experimentemos su gloria, su poder, su amor y su salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios es nuestro Salvador y solo Él tiene el poder para salvar al mundo de cuanto lo angustia y oprime. Digamos con fe, unidos a todos los hombres, ten piedad y sálvanos. Ten piedad y sálvanos. Para que Jesús, hecho presencia cercana y compasiva, avive en el seno de la Iglesia y en sus pastores del deseo de manifestar su salvación a todos los hombres del tercer milenio. Con caridad y comprensión roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que el mundo que camina herido por las injusticias y la ausencia de una paz estable invoque de Dios su salvación y para que, confesándolos como el Salvador, encuentren en Él la concordia, la unidad y el amor que tanto necesita, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que los que en su angustia han caído en la droga, el alcohol o cualquier otro vicio, se reencuentre con Cristo y Él los ayude a recobrar la esperanza y a comenzar una vida nueva, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que el anuncio del Evangelio transforme los antivalores que conducen progresivamente a nuestra sociedad a la decadencia moral, religiosa y humana, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que los misioneros, religiosos y laicos permanezcan firmes en el amor a Cristo y no desfallezcan a la hora de la prueba, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Para que la fuerza del bien que brota de esta Eucaristía nos transforme en sacramento de unidad para el mundo que va a la deriva,
pero que busque desesperadamente a Dios. Roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Ten piedad y sálvanos. Oh Dios, que eres el único Salvador y Redentor del mundo, escucha nuestras plegarias, manifiéstate a los que no te conocen y concédenos ser testigos de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios
Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Eusebio de Vercelli y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como familia, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar.
con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con San Eusebio de Vercelli, con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Protege continuamente, Señor, a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, la antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar el mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza